conocemos protestantes que luchan por defender los derechos de todos y lo han logrado. Pero si miramos la historia de nuestro problemático país, podemos darnos cuenta de que no somos los primeros en luchar por justicia y libertad. Uno de los ejemplos más claros del acto de los políticos y gobernantes de ignorar las peticiones ciudadanas es la matanza del Tlatelolco en 1968. Nuestro objetivo con este video es poder descubrir el cómo, por qué y el para qué de este genocidio. También buscamos encontrar nuevos testimonios y poder escuchar lo que ese evento ha dejado a los habitantes de México y que así podamos aprender del pasado y mirar hacia adelante. Durante el video mostraremos imágenes y testimonios que nos ayudan a descubrir cuál es la verdad detrás de la peor masacre que ha sufrido México. Los orígenes del movimiento de 1968 pudieron ser muchos, pero al final todo se enfoca en la misma conclusión, que es que en todos los países prácticamente había movimientos estudiantiles debido a que los jóvenes y estudiantes no estaban de acuerdo acerca de la cultura, de la religión, y lo más principal fue sus estudios, que querían más o exigían mejores cosas para ellos y para sus escuelas. Digo en todo el mundo porque había movimientos estudiantiles desde Francia, en Japón, en Bolivia, en Brasil, entonces fue en todo el mundo y fue en este año que fue muy sonado que hubo movimientos estudiantiles en todo el mundo. Tenían un lugar muy bipolar en el mundo debido a la Guerra Fría, que también estaba pasando en estos momentos, y la juventud se identificaba con ideas de progreso y de ser líderes y no querían que las autoridades y que el gobierno los mandara, se querían mandar ellos mismos y hacer lo que a ellos les convenía o parecía que era mejor para ellos. También la guerra de Vietnam, que fue conformada por pequeñas guerrillas, una de ellas fueron los movimientos estudiantiles, entonces eso provocó que los jóvenes quisieran más y no tenían espíritu militarista y eran anticomunistas, entonces iniciaban posguerras. Días antes del movimiento de 1968, el gobierno tomó la decisión de otorgar la ciudadanía a partir de los 18 años. Esto fue uno de los temas más sonados en los periódicos y en las revistas, al igual que en la propaganda, ya que permitía al público o al pueblo alegar acerca de las necesidades de la juventud, pero también estaban conscientes de la situación mundial, de que los jóvenes pedían ciertas cosas y que para esto necesitaba un apoyo generalizado, porque no solamente podía ser hacia los jóvenes o hacia los estudiantes, sino también para las logias masónicas o para los grupos católicos. Esto pareciera ser una actitud buena hacia los jóvenes, pero en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, él había sido bastante represivo hacia las universidades o hacia todos los movimientos estudiantiles que había habido en Morelia y en Guerrero, en Durango y en muchísimos otros estados. Y también se había seguido la decisión de seguir con las relaciones con Cuba y con los demás países que eran socialistas y se había subordinado a las consignas de Estados Unidos. Con todas las huelgas y movimientos estudiantiles que había en esta época, Díaz Ordaz encabezó una cruzada anticomunista con un estilo de autoridad y empezó valiéndose por todos los movimientos estudiantiles que estaba habiendo en esta época y quiso hacer ver mal a muchas figuras públicas como Ignacio Chávez, que era el rector de la UNAM, llamándolo precomunista, y las fuerzas policíacas y los grandes medios de comunicación, hasta el mismo Díaz Ordaz, empezaron a decirle al público y a todo el pueblo que ellos solo querían lo mejor para el país y lo mejor para todos los estudiantes y jóvenes que había, pero ya viéndolo desde otra perspectiva y otro punto de vista, lo que se expresaba en los documentos y lo que decía el propio ejército mexicano entre ellos, era que solo querían ser realistas con los hechos y definir escenarios para tomar decisiones, y que todos los estudiantes y jóvenes que no estuvieran de acuerdo tenían que tener una consecuencia. También en este tiempo hubo un informe secreto en el que se le amenazaba a México de una intervención estadounidense. De hecho, la presión para que México rompiera toda fuente de relación con Cuba
tomaba la forma de atentados terroristas que fueron formados por grupos o organizaciones de exilio cubanos. Hoy en día se olvida mucho que en los días de este movimiento estudiantil del 68 estuvieron muy marcados por atentados contra oficinas mexicanas en Estados Unidos, y todo fue en protesta por la neutralidad de México hacia Cuba. Contexto histórico. El año de 1968 es para México uno de los más recordados hasta la fecha y que sigue causando bastante conmoción. Pero, ¿cómo se vivía en ese entonces? ¿O qué otros hechos en el mundo marcaban la historia mientras esto sucedía? Vamos a ver. Esta serie de sucesos ocurren durante el sexenio del presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, que iba del año 1964 a 1970 como parte del Partido Revolucionario Institucional, o mejor ahora conocido como PRI. Mientras tanto, ya se llevaban los preparativos para las Olimpiadas que se llevarían a cabo en el año de 1968, basándose principalmente en las instalaciones ya existentes y con la experiencia que tenían de los eventos anteriores, aunado a que el desarrollo económico de México se encontraba adecuado para colocarse como la sede olímpica. Por otro lado, el Estado mexicano había pasado por una serie de movimientos sociales hechas principalmente por estudiantes de escuelas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, a partir de una huelga iniciada en la primavera del año de 1942, donde se tenían problemas materiales que enfrentaban los maestros y estudiantes, además del reconocimiento legal para los títulos que concedía el instituto, pero que lamentablemente al final del día terminó con la masacre de estos estudiantes. Esta serie de hechos se dieron en el interior del país, que fueron al mismo tiempo durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, calificándose como antecedentes que después traerán conflictos mucho peores al país. Mientras tanto, en el país vecino, Cuba, estaba llevando la revolución, donde el principal resultado que recibió fue la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista. Esta revolución se ha considerado muy importante y pasado a la historia por ser la primera con tener más éxito en las demás revoluciones, además de ser partido de izquierda, del cual los personajes más significativos son Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Todos estos acontecimientos, principalmente los movimientos sociales, repercuten en México alentadoramente como para represionar el pensamiento y oponerse al gobierno, mientras que otros solo fueron la continuación de una catástrofe inevitable como resultado de la opresión. ¿Acaso la creencia de que nada podía pasar en una tarde casi cotidiana, casi de reunión de amigos, de paseo familiar, de desahogo al sordo desdén oficial? ¿Por qué razón podía pasar algo? Iban a oír las palabras, el discurso vehemente, enardecido del Consejo de Huelga. A continuación les relataré lo ocurrido la tarde del 2 de octubre de 1968. Aproximadamente 10,000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, que se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres, mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita. El ambiente era tranquilo, a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerzas. Muchachos y muchachas estudiantes repartían volantes, hacían colectas en botes con siglas de CNH, vendían periódicos y carteles, y en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, había corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habían de iniciarse 10 días más tarde. Desde la rampa del tercer piso, vieron cómo hacía su entrada un grupo de trabajadores que portaba una manta, que decía: "Los ferrocarrileros apoyamos el movimiento".
Cuando un estudiante anunciaba que la marcha programada del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos, la gente se alarmó. A pesar de que los líderes gritaron por el magnavoz: «No corran, compañeros, no corran, son salvas, no se vayan, calma». La desbanada fue general, todos subían despavoridos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago de Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. Nadie observó de dónde salieron los primeros disparos, pero la gran mayoría de los manifestantes me aseguraron que los soldados, sin advertencia ni previo aviso, comenzaron a disparar. Los disparos surgieron por todos lados. Todos los testimonios coinciden en que la repentina aparición de luces de bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre. El día 3 de octubre de 1968, un día después de esta tragedia, el Excelsior publicó: se calcula que participaron unos 5.000 soldados y muchos agentes policíacos, la mayoría vestidos de civil. Tenían como contraseña un pañuelo envuelto en la mano derecha. Así se identificaban unos a otros, ya que casi ninguno llevaba credencial por protección frente a los estudiantes. El fuego intenso duró 29 minutos, luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de las ametralladoras zumbaban en todas partes. Y como afirman varios periodistas, no fue difícil que los soldados, además de los francotiradores, se mataran o hirieran entre sí. Muchos soldados debieron lesionarse entre sí, pues al cerrar el círculo, los proyectores salieron por todas direcciones. Dice el reportero Félix Fuentes en su relato del 3 de octubre en el periódico La Prensa: el ejército tomó la Plaza de las Tres Culturas con un movimiento de pinzas, es decir, llegó por los costados y 5.000 soldados avanzaron, disparando armas automáticas contra los edificios. Añade Félix Fuentes: en el cuarto piso de un edificio desde donde 3 oradores habían arengado a la multitud contra el gobierno, se vieron fogonazos. Al parecer, allí abrieron fuego agentes de Dirección Federal, Seguridad y de Policía Judicial del Distrito Federal. Los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas no pudieron ser fotografiados, debido a que los elementos del ejército lo impidieron. Lo cierto es que en México no se ha logrado precisar hasta ahora el número de muertos totales. El 3 de octubre la cifra declarada en los titulares y reportajes de los periódicos oscila entre 20 y 28. El número de heridos es mucho mayor, y el de detenidos es de 2.000. A las 0 horas aproximadamente dejaron de escucharse disparos en el área de Tlatelolco. Por otra parte, los edificios eran desalojados por la tropa y cerca de 1.000 detenidos fueron conducidos al campo militar número 1. Cerca de 1.000 detenidos fueron llevados a la cárcel de Santa Marta Catitla, en esta ciudad. La zona de Tlatelolco siguió rodeada por efectivos del ejército. Muchas familias abandonaron sus departamentos con todas sus pertenencias, después de ser sometidos a un riguroso examen y registro por parte de los soldados. Grupos de soldados de 11 hombres entraron a los edificios del conjunto urbano a registrar las viviendas, para ver si los habitantes de esta zona no escondían o ayudaban a estudiantes. Al parecer tenían instrucciones de catear casa por casa. Pero en las calles que rodean la plaza se movilizan varios escuadrones militares.